La película comienza en un exuberante bosque verde donde un grupo de cazadores furtivos captura varios chimpancés para pruebas en animales. La escena luego se traslada a Gensys, una empresa biotecnológica líder centrada en tratamientos genéticos. Will Rodman, un químico farmacéutico de la empresa, prueba su nuevo medicamento basado en virus, ALZ-112, en chimpancés. Él espera encontrar una cura para el Alzheimer. Este medicamento se le administra a una chimpancé llamada Brick Tice, quien resuelve un rompecabezas de manera impresionante en solo 20 movimientos. Emocionado por el éxito de su experimento, Will corre hacia su supervisor, Jacobs. Él enfatiza que después de casi 5 años de trabajo dedicado en el medicamento, ahora tiene suficientes datos para avanzar a pruebas en humanos. Jacobs también está eufórico por la noticia, por lo que permite a Will presentar sus hallazgos a la Junta para su aprobación. Al día siguiente, Will presenta una exposición sobre su investigación respecto a la ALZ-112. Él describe el medicamento como una terapia génica que permite al cerebro generar nuevas células para su autorreparación. Esto podría ser una cura prometedora para la enfermedad de Alzheimer. Su único efecto secundario es la aparición de inofensivas motas verdes en los ojos. Will asegura a los miembros de la Junta que tendrán la oportunidad de presenciar la notable inteligencia del chimpancé involucrado en su investigación. En otro lugar, un cuidador se acerca a Brick Tice en su jaula para prepararla para la presentación. Pero ella de repente se vuelve agresiva y lo ataca. Esto provoca que otro cuidador llamado Franklin llegue a la escena. Luego, los dos intentan cautelosamente sacarla de la jaula usando una pértiga de control. Sin embargo, esto solo irrita más a Brick Tice si ella logra salir de la jaula. Luego corre desenfrenadamente por todo el establecimiento antes de romper la ventana de vidrio de la sala de conferencias. Los miembros de la Junta quedan impactados al verla en este estado, pero antes de que Will pueda reaccionar, la pobre simia es disparada y asesinada. Después de esto, la Junta Directiva rechaza la propuesta de Will de avanzar con los ensayos en humanos. Jacobs cree que la agresión de Brick Tice fue resultado de los efectos secundarios de la droga, por lo que ordena que todos los chimpancés restantes sean sacrificados. Franklin le ruega que no lo haga, pero el jefe se niega ya que solo le importa el negocio. Más tarde, Franklin le muestra a Will un chimpancé macho recién nacido que encontró dentro de la jaula de Brick Tice. Esto les hace darse cuenta de que ella simplemente estaba protegiendo a su hijo. Franklin dice que no tiene el valor para sacrificar al pequeño bebé, así que le pide a Will que se encargue de él. Al principio, Will duda en asumir una responsabilidad tan grande, pero tras insistirle, acepta. Will luego lleva al bebé a casa y se lo presenta a su padre, Charles. Rápidamente se encariñan con él y lo nombran César. Se revela entonces que Charles sufre de Alzheimer y requiere supervisión constante. Él es la principal razón por la que Will está desesperado por encontrar una cura para la enfermedad. Al día siguiente en la cocina, César sorprendentemente toma el biberón y se alimenta solo. Esto deja sorprendidos tanto al padre como al hijo, considerando que el chimpancé tiene solo 2 días de nacido. Will entonces decide trabajar desde casa para cuidar tanto de su padre como del bebé chimpancé. También comienza a renovar la casa para que el primate pueda moverse libremente. Después de unos días de arduo trabajo, se diseña una habitación entera para César, que consta de plataformas, cuerdas y estructuras para trepar. Con el tiempo, comienza a mostrar notables signos de inteligencia. Will le enseña el lenguaje de señas y registra regularmente su progreso. A los 2 años, César resuelve de manera impresionante rompecabezas diseñados para niños de 8 años. Al cumplir 3, sus habilidades cognitivas superan las de los niños de su edad. Will especula que César heredó el gen ALZ-112 de su madre, ya que sus ojos también tienen las mismas manchas verdes. Mientras tanto, la salud de Charles se deteriora con cada día que pasa a medida que su Alzheimer empeora. Incapaz de verlo sufrir, Will roba algunos frascos del medicamento ALZ-112 de Gensys. Luego le administra una dosis a su padre, con la esperanza de aliviar su sufrimiento. Sorprendentemente, al día siguiente, Charles parece revitalizado y toca el piano a la perfección. La visión hace que Will se emocione mucho, ya que su medicamento finalmente ha funcionado en humanos. Mientras tanto, César se pone celoso al ver a los niños vecinos jugando libremente afuera. Cuando nadie está mirando, él se escapa por una ventana abierta para unirse a ellos. Desafortunadamente, una de las chicas lo ve y se asusta visiblemente. Su padre enojado, Hansiker, llega entonces con un bate de béisbol y comienza a atacar a César. El pobre primate solo puede gritar pidiendo ayuda, ya que es demasiado joven para defenderse. Pero Will llega justo a tiempo y lo salva de sufrir daños graves. Luego lleva a César al zoológico, donde la veterinaria, Caroline, atiende sus heridas. Ella está asombrada por la inteligencia de César, ya que se comunica mediante lenguaje de señas. Incluso señala que Will debería llevar a Caroline a cenar, lo que hace que ambos se rían. Al día siguiente, Caroline visita su casa y queda impresionada por el ambiente que Will ha creado. Sin embargo, le recuerda que César eventualmente crecerá y se convertirá en un animal grande y poderoso con un potencial peligro. Luego sugiere llevarlo a un espacio abierto para un cambio de escenario. A Will le gusta la idea, así que los lleva a todos a través del puente Golden Gate hasta el bosque de secuoyas.
Tan pronto como llegan allí, César comienza a trepar a los árboles, algo que está haciendo por primera vez. Disfruta mucho de la experiencia y los humanos también parecen estar felices por él. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. La escena luego cambia a 5 años después. César ha crecido y se ha convertido en un chimpancé adulto y ha comenzado a cuestionar su lugar en el mundo. Un día, mientras regresaba del bosque de Redwood, Will siente que algo está preocupando a César y le pregunta al respecto. Este último desea saber sobre sus padres, así que Will lo lleva a Genesis. Luego, Will le revela con sinceridad que a la madre de César se le había dado un medicamento que mejoró su inteligencia, el cual luego le fue transmitido a él. Trágicamente, ella murió debido a un accidente, por lo que Will lo adoptó. La revelación devasta a César ya que todos estos años había sido mantenido en la oscuridad sobre sus verdaderos orígenes. Al día siguiente, todavía está molesto por la muerte de su madre y su confusa identidad. Mientras desayuna, nota que Charles está usando el lado equivocado de un tenedor para comer, así que lo corrige suavemente. Al ver esto, Will sospecha que la enfermedad de su padre está resurgiendo. Más tarde realiza algunas pruebas en Genesis y descubre que el sistema inmunológico de Charles ha desarrollado anticuerpos y se ha vuelto resistente al medicamento ALZ-112. Esto deja a Will en completo shock al darse cuenta de que su padre no tiene mucho tiempo de vida. Mientras tanto, Charles sale de la casa y se sube al coche estacionado de Hansiker. En su estado desorientado, intenta conducir pero termina chocando accidentalmente con otros coches. Cuando Hansiker se entera de esto, aparece furioso y saca a Charles del vehículo. César lo presencia todo desde su ventana, poniéndose cada vez más agresivo. Cuando ya no puede soportar más la vista, sale corriendo de la casa y ataca violentamente a Hansiker. El pobre hombre intenta huir, pero César lo derriba y le muerde uno de los dedos. Pronto se da cuenta de lo que ha hecho, pero es demasiado tarde ya que varios vecinos han presenciado el incidente. Posteriormente, César es llevado a un santuario para simios, que es dirigido por un hombre de apariencia sospechosa llamado John Landon. Will está un poco preocupado ya que su hijo nunca ha estado fuera de casa, pero John está seguro de que César prosperará en compañía de otros chimpancés. Con esta seguridad, Will se despide de César a regañadientes, prometiendo volver pronto. Por otro lado, la salud de Charles continúa deteriorándose a medida que su sistema inmunológico rechaza el ALZ-112. Desesperado por una cura, Will se acerca a Jacobs y comparte los detalles del experimento que involucra a su padre. Él explica que la droga tiene el potencial de mejorar las habilidades cognitivas, pero sus efectos sobre la enfermedad no son duraderos. Por lo tanto, ha modificado la cepa del virus para que sea más potente y efectiva. Jacob está impresionado por la investigación, por lo que otorga permiso para reanudar las pruebas con animales en la instalación. De vuelta en el santuario, César lucha por adaptarse al nuevo entorno. El cuidador, Dodge, también le hace la vida difícil atormentándolo continuamente. Un día, César se acerca nerviosamente a los otros simios cuando es liberado en el área de juego común. Sin embargo, Rocket, el simio alfa, le arranca la ropa para afirmar su dominancia y luego lo ataca violentamente. Mientras tanto, Genesis trae más simios del santuario para probar el nuevo y mejorado ALZ-113. Will se hace cargo del proyecto y elige a un chimpancé llamado Koube como su primer sujeto. Esa noche, roba la nueva medicación del laboratorio y la lleva a casa para tratar a su padre. Sin embargo, Charles rechaza el tratamiento y trágicamente fallece mientras duerme. En el santuario, César se hace amigo de una orangután hembra llamada Maurice. Los dos se vinculan rápidamente por el hecho de que ambos conocen el lenguaje de señas. Más tarde esa noche, Dodge lleva a unos amigos al santuario y los conduce a la sección de jaulas. Uno de los amigos provoca a César, pero este se enfurece y lo agarra por el cuello. Luego, astutamente, le roba su navaja antes de soltarlo. Más tarde, César fabrica un arma pequeña usando palos y la navaja robada. Después, desbloquea su jaula para entrar al área común de juegos. Después de esto, libera a un gorila masivo llamado Buck de su jaula, ganándose su confianza. Para la siguiente parte de su plan, César atrae a Rocket al área común de juegos y rápidamente lo derriba. Cuando el engreído simio ve a Buck y César unidos, se rinde de inmediato y se inclina ante César, reconociéndolo como el nuevo alfa del santuario. Mientras tanto, Franklin comienza a experimentar hemorragias nasales después de estar expuesto accidentalmente a la ALZ-113 durante las pruebas. Se apresura a advertir a Will en su casa, pero no logra contactarlo. Al salir, Franklin se encuentra con Hansiker y accidentalmente le estornuda encima, transmitiéndole el virus. En otro lugar, César toma nota del código de acceso para la entrada y lo usa para escapar del santuario esa noche. Él va directamente a casa y encuentra a Will durmiendo con Caroline. Pero en lugar de despertarlos, abre el refrigerador y toma algunos botes de la droga ALZ-113. Después de esto, César los lleva de vuelta al santuario y libera el gas, con la esperanza de mejorar la inteligencia de todos los otros simios. Al día siguiente, John nota a los simios reunidos para una discusión, pero ellos rápidamente se dispersan al verlo. Más tarde esa noche, todos los simios regresan a sus jaulas excepto César. Dodge se le acerca en el área común e intenta forzarlo a volver adentro usando una pistola paralizante.
Sin embargo, César grita no. Y lo deja inconsciente antes de arrastrarlo hacia la sección de las jaulas. Luego, libera a los otros simios de sus jaulas y los enardece. Al escuchar el alboroto, otro cuidador se apresura a intervenir, pero los simios lo atacan violentamente. Sin embargo, César detiene a sus compañeros y encierra al hombre en una jaula por misericordia. En cambio, va a enfrentarse a Dodge y usa una manguera contra incendios para rociarlo. Desafortunadamente, el agua entra en contacto con la pistola paralizante de Dodge, causando su muerte por electrocución. Después de esto, los simios enfurecidos huyen del santuario y se dirigen hacia la ciudad. A la mañana siguiente, Will conduce hacia el santuario, solo para encontrarlo en ruinas completas. Todos los simios han desaparecido y descubre cilindros vacíos de ALZ-113 en las secciones de jaulas. Mientras tanto, los simios desbocados están divididos en dos grupos. El primero, liderado por Buck, se dirige al zoológico para liberar a los simios enjaulados, mientras que César lidera al otro grupo para invadir Gensis. En la siguiente escena, cuando Jacobs llega a Gensis, se sorprende al encontrarse rodeado por cientos de simios. También han liberado a otros chimpancés que fueron utilizados como sujetos de prueba de ALZ-113. Aterrorizado, Jacobs llama a la fuerza pública y rápidamente aborda un helicóptero policial para escapar. Después de un tiempo, los dos grupos de simios se reúnen y forman un colectivo masivo. Mientras causan estragos en toda la ciudad, el ejército y oficiales especiales son despachados por el gobierno. Will sabe que César está guiando al grupo hacia el bosque de Redwood, así que se apresura a confrontarlo. Mientras tanto, el puente Golden Gate, que conecta la ciudad con el bosque, está fuertemente barricado con oficiales de policía. Han recibido la orden de eliminar a los simios locos en el acto. Sin embargo, César demuestra una vez más su excepcional inteligencia al instruir a sus amigos que se dividan. Un grupo escala los cables de suspensión, mientras otro se balancea desde la parte inferior de la estructura para evitar el bloqueo. En medio de esto, Jacob se expone a César como el líder del grupo y ordena a los soldados que lo maten. Pero justo cuando abren fuego, Buck salta al aire, bloqueando todos los disparos. Luego, heroicamente derriba el helicóptero antes de sucumbir a sus heridas. Cuando el helicóptero se estrella contra el suelo, Jacob se encuentra desesperadamente aferrándose al borde. Suplica ayuda a César, pero este último permite que Cove tome las riendas. Cove entonces empuja el helicóptero fuera del puente, haciendo que Jacobs caiga al océano debajo. Después de esto, los simios se adentran en el bosque Redwood, regresando a su hábitat natural. Will también logra sortear el bloqueo y llegar al bosque. Finalmente se reúne con su hijo perdido hace mucho y le pide que vuelva a casa. Sin embargo, César, ahora capaz de hablar como un humano, responde: «Estoy en casa». Esto sorprende a Will, pero también entiende que su simio favorito ya no quiere quedarse confinado dentro de una casa. Por lo tanto, le da a César su bendición para comenzar su propia tribu aquí en el bosque. En la escena final, vemos a Hansiker empezando su turno como piloto en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Antes de abordar el avión, nota que le sangra la nariz pero rápidamente lo ignora. La película llega a su fin mientras el panel de salidas muestra varios destinos, indicando que el virus ALZ-113 está a punto de propagarse por todo el mundo. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.